Bueno, nos encontramos con el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Ha venido a Lanzarote y hemos aprovechado para hablar del tema de las palmeras canarias, la protección que se va a hacer en Lanzarote para erradicar ese bichito que nos está haciendo tanto daño, pero también vamos a hablar de otros asuntos. Consejero, bienvenido. Muchas Decía gracias. bien, ese bichito, la diocalandra famosa, que está haciendo muchísimo daño al palmeral lanzaroteño, yo creo que también al palmeral canario en muchos sitios, pero ¿qué es lo que se va a hacer exactamente en Lanzarote? Bueno, lo que estamos haciendo es destinando 2 millones de euros en los próximos 4 años para desarrollar de forma conjunta tanto tareas de investigación como tareas de control y erradicación de este bichito, como la gente conoce, está la biocalandra, que está teniendo un efecto muy dañino sobre el palmeral. El palmeral en Canarias es endémico, por eso tiene ese nombre, solo se da en el planeta, en las Islas Canarias, y por lo tanto tenemos que protegerlo de esta especie que está matando nuestros palmerales. De hecho, la palmera canaria es uno de los símbolos de Canarias. Por lo tanto, lo que se hace se desarrollan líneas de investigación para mejorar el tratamiento, y los resultados que se están obteniendo en Lanzarote nos llevan al optimismo de que podremos, de alguna forma, poder tener una metodología la más eficaz posible para poder controlar en primer lugar y erradicar en segundo lugar este problema del palmeral canario, ¿no? Y sobre todo en Isla Lanzarote, donde que no tiene esa riqueza o esa extensión de espacios de flora como pueden tener las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues evidentemente es muy importante poder atajar lo antes posible este problema en las palmeras de Lanzarote, que está íntimamente ligada con la imagen de la isla. Hablábamos de endemismo, precisamente la protección de esos endemismos a nivel de flora. Ustedes han firmado un convenio con el Colegio de Veterinarios precisamente para eso, ¿no? Porque para intentar que no vengan plantas invasoras y destruir lo poco que tenemos, ¿no? Sí, uno de los problemas que tiene el cambio climático, pero sobre todo la movilidad, esta facilidad que hay de movilidad de mercancías, de productos entre distintos puntos del territorio, que buena parte de lo que son las especies invasoras son importadas, ¿no? No vienen por causas naturales, que en algunos casos muy contadas veces es así, sino que viene forzado por líneas de comercialización. Por lo tanto, necesitamos intensificar los mecanismos de control para evitar la introducción de manera externa, de manera artificial, por vías del comercio en Canarias, de especies que suponen una amenaza importante para las especies endémicas de Canarias. Canarias, cada vez que tenemos oportunidad, enfatizamos y subrayamos que es un punto caliente desde el punto de vista de la biodiversidad a nivel global, es decir, reúne un porcentaje de endemismo que pocos puntos del planeta pueden reunir en un espacio tan corto de territorio, y por lo tanto eso supone extremar las tareas de precaución y de vigilancia para que esos endemismos no se vean amenazados por especies exógenas, especies con carácter invasor, que lo que hacen es ocupar un territorio desplazando las especies propias de Canarias. Y para eso, pues evidentemente el Colegio Veterinario va a ser una pieza clave, es un apoyo importante, ya que reúne a los profesionales más cualificados para desarrollar estas tareas de prevención y de control a especies exóticas invasoras. Una de las grandes demandas de Canarias ha sido la transferencia de costas, ya es una realidad, pero a partir de ahora, ¿qué? Bueno, ya vamos gestionando desde el 1 de enero, es decir, estamos en esta fase de adaptación por un lado de los recursos humanos, es decir, el personal que deja de trabajar para la Administración General del Estado y se incorpora a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo tanto son otros procedimientos, otros espacios físicos, necesitan un periodo normal de adaptación, pero después, desde el punto de vista de proceso de adaptación administrativo, es decir, expedientes que no han sido concluidos por el Estado, pasan a la Comunidad Autónoma de Canarias y ya estamos empezando a hacer resoluciones pasado este primer mes. El objetivo es que el nivel de intensidad, el nivel de velocidad, el nivel de atención que se presta a los temas que afectan a las costas canarias se logre mejorar ostensiblemente frente a la gestión centralizada por parte de la Administración General del Estado. La ley va a ser la misma, lo que esperamos que la metodología y sobre todo la sensibilidad sea totalmente distinta. Ya nos estamos encontrando con algunos conflictos que seguramente tendremos que elevar con el Gobierno de España. Básicamente hablamos de todo lo que son las concesiones en dominio público marítimo terrestre. Entendemos que con el Real Decreto de transferencia esas son unas competencias del Gobierno de Canarias, compartidas con el Estado, pero el Gobierno de Canarias, el Estado entiende que son competencias de ellos. Bueno, eso
afecta de manera directa al caso de los hoteles Ríos, donde hemos pedido los expedientes para resolverlos en Canarias. Bueno, y habrá que, de alguna forma, como en otras situaciones, establecer los mecanismos que legalmente están arbitrados para clarificar esa competencia que nosotros entendemos, con informes que tenemos de los propios redactores de la Ley de Costas, que les corresponden de manera inexcusable a la Comunidad Autónoma de Canarias la gestión del expediente, compartido con el Estado, porque al final es un dominio público de carácter estatal, pero la gestión del expediente, mover el expediente, analizar el expediente, le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias. Se ha firmado, se han sumado ustedes a la misión europea para la adaptación al cambio climático. ¿Suena un poco misión europea? ¿De qué hablamos? Bueno, estamos hablando de un conjunto de regiones del territorio europeo que están altamente sensibilizadas con una acción para vencer los retos que nos pone sobre la mesa el cambio climático, tanto en tarea de mitigación como en tarea de adaptación, y precisamente lo que hacemos en esas regiones, de alguna forma bajo el paraguas de la Comisión Europea, es nos constituimos en ese grupo de regiones altamente sensibilizadas y que nos comprometemos a acelerar los pasos, en acelerar las acciones, en poner medidas, en compartir medidas que permitan de alguna forma impulsar y acelerar el cambio que la Unión Europea quiere abanderar a nivel global. Tenemos una suerte que pertenecemos a un territorio europeo que está altamente sensibilizado con la lucha contra el cambio climático. La energía eólica marina en Canarias creo que puede ser una opción de futuro, pero hay que planificarla. En Lanzarote ya ha habido rechazo de algunos parques eólicos precisamente por eso, porque no está claro dónde se van a ubicar. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Canarias? ¿Qué va a hacer la Consejería de Transición Ecológica? Para poder garantizar la descarbonización en el año 2040 necesitamos sustituir la energía fósil por energía limpia y renovable, ¿no? La energía renovable tiene un inconveniente, y es que mientras que la energía fósil podemos echar combustible a los motores las 24 horas del día, los 365 días del año, en el caso de la energía renovable estamos a expensas de si hay sol y si hay viento. Eso significa que en términos de potencia instalada es muy superior la potencia que tenemos que tener de energía renovable que la potencia que tenemos de energía fósil. Eso significa que necesitamos parques de energía renovable tanto en tierra como en mar, pero de forma planificada. También necesitamos autoconsumo, es decir, esto tiene que ser una combinación de todos los elementos habidos y por haber. Sistemas de almacenamiento, que en el caso de Lanzarote y Fuerteventura tendrán que ser grandes parques de batería, pero evidentemente esto tiene que tener una ordenación. Hay que aprender de los errores del pasado, donde no existía ordenación. Ahora en el Gobierno de Canarias se ha hecho una ordenación que está en trámite de evaluación ambiental, donde sabremos exactamente en qué espacios, en qué superficies, tanto en tierra como en mar, habrá que ubicar esas instalaciones de energía renovable, porque si no, sencillamente va a ser imposible la descarbonización. No podemos pensar una descarbonización de la economía canaria, de cada una de las islas, si no tenemos de alguna forma garantizada la cobertura de producción, que aproximadamente viene siendo la tercera parte, es decir, tengo que tener potencia instalada suficiente para que sea igual que los motores que voy a pagar, y además sistemas de almacenamiento para que cuando esa energía que voy produciendo en exceso pueda almacenar y usar cuando tengamos necesidad. Ahora esa planificación la tenemos hecha, se ha tenido en cuenta 21 parámetros ambientales, paisajísticos, de infraestructuras que puedan afectar desde el punto de vista de planeamientos territoriales, pero evidentemente va a haber una fricción sobre el territorio y sobre las aguas seguro, ¿no? Pensar que esto no va a pasar desapercibido no será así. De la misma forma que tendremos sobre nuestros tejados placas solares, sabiendo lo que significa una isla como Lanzarote, con una arquitectura muy propia, con un estilo muy propio, y que gracias a ese estilo pues tenemos una imagen clara de Lanzarote, pero evidentemente esto lo tenemos que conciliar con la necesaria transición energética, sustituir la chimenea por sistemas de energía limpia. Hablaba de autoconsumo, hablaba de descarbonización, y precisamente para eso hay una serie de ayudas que vienen de la Unión Europea, de los famosos fondos Next Generation, y los canarios podemos optar a esa, porque creo que hay muchos millones, ¿no? Sí, hay una línea específica para comunidades energéticas no industriales de en torno a poco más de 80 millones de euros, es decir, vecinos que estén en un radio de 2 kilómetros se tendrán que poner de acuerdo para compartir la producción de energía y compartir el consumo. Es una ventana, es una oportunidad que se abre ahora de manera excepcional y que está abierta hasta el 11 de abril, que puede suponer para una comunidad energética una financiación del 80%. Estamos hablando
que el coste se podrá financiar hasta un 80%. Es decir, de 100 euros, 80 euros subvención, irían es realmente importante, porque supone que ese 20%, esos 20 euros de cada 100 que cuesta la inversión, eso lo amortizan de manera rápida con los ahorros que se van a producir en el consumo eléctrico, ¿no? Por tanto, son más de 80 millones de euros. Jamás ni hemos tenido ni volveremos a tener esta posibilidad de financiación para comunidad energética. El Lanzarote, por su distribución, es un sitio ideal, ¿no? Por las horas de sol que tiene, para poder aprovechar y que grupos de vecinos, incluso también con la ayuda de la promoción pública, es decir, que los ayuntamientos los pongan de acuerdo, o con alguna empresa, con alguna entidad financiera, con el propio Cabildo, ponerse de acuerdo grupos de vecinos que tienen un radio de 2 kilómetros, poner placas de manera conjunta, es decir, el que tenga cubierta la pone a disposición de los que no tengan cubierta, financian y al final estamos hablando de un beneficio realmente importante porque supone, insisto, un 20% es una financiación lo que tiene que poner cada uno, que nunca antes hemos tenido un paquete de ayuda del 80% de fondos públicos. Lo mismo sucede con las comunidades, con los polígonos industriales que son, desde el punto de vista del consumo energético, tiene grandes superficies de cubierta. Estamos hablando de una financiación por encima de los 70 millones de euros y también con un nivel de financiación, de cofinanciación de hasta el 80%. Por lo tanto, hablamos que eso puede suponer, si lo combinan con batería, pues para en polígonos industriales, algunas naves que básicamente es almacenamiento, olvidarse del consumo eléctrico, con los efectos que eso tiene directo sobre los niveles de rentabilidad de esos negocios. Por lo tanto, son ayudas, pueden dirigirse a las oficinas verdes para interesarse por las mismas, que están en el Cabildo de Lanzarote. Son ayudas que están abiertas el plazo de presentación de las solicitudes hasta el 11 de abril, ¿no? Una vez que pase el 11 de abril, se pierde la oportunidad. Por lo tanto, hay que animar a toda la gente que nos está viendo, que se pongan de acuerdo si son vecinos con vecinos en el entorno de los 2 kilómetros, de tu edificio, etcétera, y si son polígonos industriales, que se pongan de acuerdo con otros industriales de ese polígono industrial y vayan a poner una comunidad energética, ¿no? Con lo que supone de autonomía eléctrica para aquellos que lo coloquen y sobre todo, insisto, partiendo de la base de que es una ayuda de hasta el 80%. No va a volver a existir una oportunidad como esta. Hablaba de las oficinas verdes. Aquí en Lanzarote, en la primera planta, hay una de esas oficinas. Y creo, no sé cuál es la valoración que hace ustedes de estos primeros años, no sé si el primer año, ¿no? que está en funcionamiento, más de 50.000 personas atendidas. ¿Cuál es esa valoración que hacen? Una valoración muy positiva, ¿no? Es decir, cuando entramos al comienzo del mandato no había ninguna, fue una idea que teníamos que arrancar. Es el primer año desde que están instaladas en todas las islas y por lo tanto la valoración es muy positiva. Era necesario este tipo de oficina y la prueba de que era necesario es el volumen de solicitudes que se han atendido. Incluso la propia Audiencia de Cuentas de Canarias, a raíz de la gestión de los fondos y del informe que ha hecho de cómo iban las cosas a nivel autonómico, subrayó que este modelo que de la Consejería se ha lanzado, Oficinas Verdes, para hacer una atención directa al ciudadano, a las administraciones, y que la gente pueda tener una facilidad a la hora de acceder a la información que de otra forma sería imposible, pues evidentemente lo puso como un modelo a replicar en otras administraciones públicas. Por lo tanto, plenamente satisfecho, ¿no? Ahora, este año, vamos a la siguiente fase de las Oficinas Verdes, que es coordinar esa gran red de voluntariado ambiental de Canarias, que es necesaria para canalizar esa sensibilidad, esas ganas de colaborar con el mantenimiento y el sostenimiento de nuestro ambiente por parte de la ciudadanía, colaborarlo constituyendo la mayor red de voluntariado ambiental de Canarias que exista, ¿no? Yo creo que es una tarea importante para coordinarse no solo dentro de la propia isla, sino también entre las distintas islas, de manera que canarios y canarias de una isla puedan colaborar en otra isla para conservar nuestro mayor tesoro, que es nuestra riqueza natural. Pues nada, consejeros, gracias por atender a Biosfera Televisión y hasta una próxima entrevista. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad.